Bueno, en principio el Ministerio tiene un instrumento para poner en la agenda, de alguna forma, este tipo de cosas, que son los programas de cooperación. Dedico medio minuto a decir de qué estoy hablando. La forma de cooperar del Ministerio y las administraciones autonómicas, del Ministerio de Educación y las administraciones autonómicas, es lo que venimos llamando programas de cooperación territorial y que tienen que ver con los elementos que aparecen, creo que aparecen, sí, en la imagen, es decir, con el establecimiento con la identificación de unos objetivos comunes entre todas las administraciones, es decir, entendemos que debemos avanzar en la mejora de determinados aspectos, en este caso de las bibliotecas escolares, con un acuerdo sobre qué vía es la que nos lleva en mejor medida a avanzar hacia la consecución de esos objetivos, con una financiación que en principio, en general, en todos los programas de cooperación y hasta ahora, hasta el año pasado, ha sido compartida, es decir, hay un esfuerzo presupuestario compartido de la Administración del Estado y la Administración autonómica para cubrir, para alcanzar o para acercarse a lograr esos objetivos, y con un proceso de desarrollo que permita adecuarse suficientemente bien a el hecho de que las comunidades autónomas, las administraciones autonómicas tienen determinadas estrategias de funcionamiento, determinadas formas de actuar, determinados programas en marcha y determinados criterios sobre lo que es relevante o lo que no es relevante. Es decir, que tenemos que conjugar el establecimiento de esos objetivos comunes y esas líneas de actuación más o menos comunes con la necesidad de adecuarlas a la realidad de cada una de las comunidades autónomas, de forma que, aunque estamos hablando de lo mismo, en distintas comunidades autónomas se pueda acercarse uno a la mejora a través de distintas actuaciones que tienen más que ver con el punto de partida, con los programas que se hayan desarrollado, con las propias tradiciones escolares que no son iguales en todas las comunidades autónomas y con los programas que se estén desarrollando en ese momento. De manera que, en el caso de las bibliotecas escolares, nosotros planteamos la necesidad de mejorar la situación de las bibliotecas escolares y acordamos, a partir del 2006, la cofinanciación de actuaciones que estaban en este marco, es decir, la mejora de las dotaciones de las bibliotecas. Ahora hablaré un poquito más de todo esto. La dotación de mobiliario y de material informático y multimedia para adecuarlo a los entornos de trabajo y lectura, los medios de almacenamiento de las colecciones y los sistemas de búsqueda y acceso a la documentación a las necesidades que debe cubrir la biblioteca, la reforma de las instalaciones para adecuarlas mejor al uso de la biblioteca, incluyendo en su caso las adaptaciones requeridas para dotar de conexión a Internet. Estamos hablando de que muchas bibliotecas escolares en el año 2006 no estaban en esta situación. Quiero creer que ahora hay menos que no estén. La adaptación de las instalaciones de modo que puedan ser utilizadas de manera independiente al resto del centro fuera del horario lectivo, en la idea de que una de las líneas de mejora de la biblioteca escolar precisamente es hacer independiente su uso del horario escolar, es decir, permitir de la mejor forma posible la extensión del tiempo de uso de la biblioteca escolar, que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que he dicho antes, como el de la compensación de las desigualdades. La mejora de la atención a las bibliotecas escolares y programas de formación de profesores tanto sobre gestión documental y bibliotecaria como sobre la aplicación de la biblioteca al desarrollo del currículo. A lo largo de varios años hemos colaborado a través de la suscripción de convenios de colaboración que suponían la cofinanciación de este tipo de actuaciones en las comunidades autónomas, de forma que, en función de la situación en la que estuviera cada comunidad autónoma, pues se entendía que el acento se debería poner y
así se ha hecho en una u otra de estas medidas. En el caso de a partir del año 2010, pero sobre todo en el 2011, hemos introducido algún cambio que significa en dos líneas. Una, la integración de las actuaciones de cooperación que se amplían de limitarse a las bibliotecas escolares a actuaciones que tienen que ver con la lectura y especialmente con la lectura en entornos digitales, de manera que el tipo de actuaciones que estamos ahora mismo acordando que se financien tiene que ver con las que aparecen en este listado y especialmente sobre las tres primeras. En el año 2009, me parece, incorporamos algunos elementos que tenían que ver, por una parte, con la incorporación de un mayor énfasis en lo que tenía que ver con la atención de la biblioteca. Por ejemplo, en el año 2009 se decía mejora de la atención de las bibliotecas escolares y, en particular, programas experimentales dirigidos a la dotación específica de personal para las bibliotecas escolares. Y un elemento importante, que es el establecimiento de redes de apoyo a las bibliotecas escolares en los servicios centrales, territoriales o locales, o refuerzo de las existentes, entendiendo que en la lógica de evolución de los programas de apoyo a las bibliotecas escolares llega un momento en que lo que se hace necesario es establecer redes suficientemente tupidas, tanto entre iguales, es decir, entre las bibliotecas escolares, como redes de las administraciones para apoyar la labor de las bibliotecas escolares. En el año 2010 reordenamos este conjunto de cuestiones que acordamos, de manera que especialmente las tres primeras, que son la implantación y desarrollo de planes y proyectos globales de mejora, es decir, tratando de acercarnos a políticas de actuación global, tanto de los centros como de las propias administraciones, de manera que dejemos de lado, una vez que entendemos que ya ha habido ocasión de una mejora sobre el resto de los aspectos, que vayamos a políticas de planteamientos generales sobre qué pinta la biblioteca escolar y qué tenemos que hacer en general para mejorar todas y cada una de ellas. De manera que esas serían las que aparecen en la imagen, las actuaciones que estamos financiando ahora mismo, y una segunda parte que tiene que ver con la lectura en la era digital y que tiene que ver con lo que decía de la incorporación, asociado también a otras actuaciones que hace el Ministerio en relación con la lectura en la era digital, y especialmente el portal leer.es, que tiene que ver con el aumentar la capacidad de difusión de todo lo que tiene que ver y de generar materiales y recursos suficientes como para que efectivamente los centros que consideren necesario, o empujarles a los que no lo consideren necesario, y a los centros que consideren necesario incorporar elementos de lectura en la era digital, puedan hacerlo con solvencia. Esto es lo que estamos financiando en este momento. Hago una breve mención a lo que entendemos por mejora de las dotaciones y que hemos hecho en este campo, que tiene que ver con primero con la consideración de que en la mayor parte de las bibliotecas escolares, esta era la situación en el año 2005, incluso cuando había colecciones importantes, no siempre eran colecciones adecuadas a la función que tiene la biblioteca escolar. Es decir, tenemos muchos centros con muchos libros que no se han actualizado en los últimos 20 años y, por tanto, son libros que probablemente no acaben de recoger las necesidades que requiere la función de la biblioteca escolar como apoyo al currículo, y que no tienen documentos en soportes distintos del papel.
Tenemos muchos, por ejemplo, centros de primaria en los que la biblioteca era una biblioteca para el ciclo superior de GB, que salieron los alumnos del ciclo superior de GB para irse al instituto y se quedó ahí la biblioteca dotada con los libros del ciclo superior de GB. Bueno, se trata un poco de hacer una tarea de mejora de las dotaciones, precisamente no para que haya muchos documentos, sino para que los documentos que hay sean lo más próximos posibles a las necesidades de las bibliotecas escolares con las funciones que las bibliotecas escolares deben tener. De manera que parte de la financiación que hemos ido aportando a este programa de cooperación tenía que ver con la reserva de dinero específico para la mejora de las dotaciones, que iba dirigido en cada año a determinados tipos de centros, de manera que en el año 2005 fue a los institutos de secundaria, en el año 2006 y 2007 a colegios de educación primaria, estoy hablando siempre de centros públicos, en el año 2008 enseñanzas de régimen especial y centros de educación especial, en el año 2009 a centros de educación de personas adultas. De manera que de esta forma se cubría básicamente, quedan algún tipo de centros, pero que son menos y creaban algunos problemas especiales, como los centros de primer ciclo de educación infantil, y que no es imposible que muchas comunidades autónomas hayan incorporado a las líneas generales que estamos financiando. Bueno, no sé si suficientemente. Bueno, esto es únicamente como referencia las cantidades de dinero que se han aportado desde las distintas administraciones a este programa, de manera que en este momento, faltando una información de la que nosotros no disponemos, porque en el año 2011 han cambiado los criterios de financiación, y no quiere decir que las comunidades autónomas no aporten nada, sino que a nosotros no nos consta lo que aportan, o en este momento no nos consta lo que aportan, de manera que a salvo de esta carencia, a lo largo de los últimos 7 años, entre unas administraciones y otras, hemos aportado algo más de 150 millones de euros. No pone en ninguna parte que son euros, pero lo digo yo, son 150 millones de euros a la mejora de las bibliotecas escolares. Ya digo y repito que con estrategias que tratan de buscar un equilibrio entre las actuaciones más o menos comunes y las necesidades de cada comunidad autónoma. Bueno, este es el primer, voy a tratar de ir un poquito más deprisa, el primer ámbito de cooperación del que quería describir, y incluso para enlazar con lo que van a hablar Casildo y Cristina, voy a pasar al segundo ámbito, que tiene que ver con la cooperación técnica y que ha dado frutos, yo creo que importantes, como vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. En la ley 10/2007 de la lectura, el libro y las bibliotecas, se crean 3 órganos, de los que nos interesa el primero, que es el Consejo de Cooperación Bibliotecaria. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que tiene la función de cooperar para coordinar las actuaciones que en el ámbito bibliotecario se hacen en toda España, por parte de las distintas administraciones y entidades. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria tiene un pleno en el que, como veis, están representadas las administraciones autonómicas, la Administración General del Estado a través de varios ministerios y organismos, la Administración local a través de las federaciones de municipios, Reviun, que es la red de bibliotecas universitarias, ahora hablamos de las comisiones técnicas, y asociaciones profesionales, fundamentalmente de bibliotecarios y documentalistas. Dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria hay varias comisiones técnicas organizadas por distintos tipos de bibliotecas, una biblioteca nacional y bibliotecas nacionales y regionales de comunidades autónomas, otra comisión de bibliotecas públicas, de bibliotecas escolares, de bibliotecas universitarias y de bibliotecas especializadas. De estas comisiones hay 2, que son la de bibliotecas escolares y bibliotecas universitarias, que tienen un funcionamiento distinto de los demás. Las bibliotecas universitarias, porque ya existía una red de bibliotecas universitarias, que es Reviun, de manera que la Comisión Técnica de Bibliotecas Universitarias es precisamente
la red Reviún, y de las bibliotecas escolares porque la naturaleza esencialmente diferente de la biblioteca escolar y el hecho de que las administraciones responsables de las bibliotecas escolares sean las administraciones, normalmente las administraciones educativas y no las administraciones de cultura, aconsejó hacer un tratamiento diferente de la biblioteca, de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, que está a caballo entre el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y la Comisión General de Educación, que es un órgano de la Conferencia de Educación que, como sabéis, reúne a todos los consejeros de educación, es decir, a todas las administraciones educativas. Es el órgano que formaliza la relación entre las administraciones educativas. Tenemos a través de esta Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares un contacto permanente para tratar de actuar en los campos en los que aparecen descritos en esta imagen, en la parte de abajo, que tienen que ver con colaborar entre todos para saber cómo está la situación y la identificación de cuestiones que merezca la pena mejorar, el intercambio de información y el análisis conjunto de propuestas, la propuesta de objetivos y programas conjuntos de mejora, que son programas de cooperación, y el desarrollo de esa cooperación. Os pongo alguna muestra de las actuaciones que hemos ido teniendo, cuestiones que se han ido tratando y algunas de las cuales voy a desarrollar ligeramente. La Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, por ejemplo, tiene que ver con la elaboración del marco de referencia del que se va a hablar en la segunda parte de esta sesión, con el desarrollo de la estadística de bibliotecas escolares, que, como sabéis, se puso en marcha hace un año y que nos permitirá saber más sobre la situación desde el punto de vista cuantitativo de las bibliotecas escolares. No es lo único que nos permite saber cómo es la situación de las bibliotecas escolares, pero es un elemento que entendemos que es clave. No teníamos ninguna estadística de bibliotecas escolares. Sabéis que el Instituto Nacional de Estadística hace una estadística de bibliotecas, pero excluye, por razones históricas, las bibliotecas escolares y porque normalmente los criterios de elección de la información que se recoge no son aplicables a las bibliotecas escolares, y se ha puesto en marcha entonces una estadística de bibliotecas escolares que sabréis que os habrán pedido información en los últimos meses, desde un año a esta parte, y que tiene que dar lugar a que aproximadamente a final de este curso se disponga de una información que, junto con otras, como es, por ejemplo, el estudio que el Ministerio ha subvencionado a la Fundación Germán Sánchez Rupérez respecto al estado de situación de las bibliotecas escolares, y que replica de alguna forma el que teníamos del año 2000, creo que del 2005, 2005-2006, ¿no? 2005. Es decir, ese conjunto de información es el que nos puede permitir saber cómo están las bibliotecas escolares y por dónde tendremos que ir en sucesivos procesos de cooperación. La colaboración en los premios nacionales a la mejora de las bibliotecas escolares, que son un elemento que entendemos que, sin ser nuclear, como se decía ayer en una de las intervenciones, pero moviliza suficientemente en torno a las bibliotecas escolares. Ahora os pongo una imagen respecto a la participación en esos premios. Y colaboración también en aplicaciones informáticas. Sabéis que el Ministerio desarrolla desde hace años un programa de gestión de bibliotecas escolares, el programa ABIES, que se utiliza en este momento en 14 comunidades autónomas y que se utiliza de forma cooperativa entre el Ministerio y las administraciones autonómicas, y que está en este momento en proceso de mejora, bueno, está permanentemente en proceso de mejora, y ahora más todavía porque se está ahora mismo desarrollando. Quizá alguno de vosotros estáis participando en programas piloto para el desarrollo de una aplicación web, de una nueva versión 3, que es una versión web. Y
procesos de formación que en este caso, como no puede ser de otra forma, si interviene el Ministerio, debe ser de formación de formadores, en la medida en que tenemos que garantizar entre todos que en todos los lugares hay gente con suficiente formación para, a su vez, actuar como formador de las personas que necesitan formación en relación con las bibliotecas escolares. Únicamente a título informativo, en lo que decía antes, en relación con los premios nacionales a la mejora de las bibliotecas escolares, os pongo esta imagen que refleja cuál es la participación, es decir, las candidaturas que se presentan a estos premios. Os recuerdo, si no habéis participado en esta convocatoria, que la modalidad A se refiere a centros de primaria y asociados, la modalidad B, centros de secundaria y asociados, quiere decir centros de primaria y de educación especial, modalidad B, centros de secundaria y enseñanzas de régimen especial, y modalidad C, centros concertados. Esta es la participación que tenemos, es interesante analizarla. Por ejemplo, de esta participación se deduce que hay un número importante de centros que todos los años presentan una memoria contando lo que han hecho y consideran que lo que han hecho merece la pena contarse y presentarse a una convocatoria de premios. Nos dice esto, por ejemplo, que en el ámbito de la enseñanza concertada tenemos un agujero, es decir, que no hay una atención, entendemos, suficiente a la biblioteca escolar en el ámbito de la enseñanza concertada, y que, aunque los números absolutos sean menores, la participación de los centros de secundaria, de los institutos de secundaria, es mayor proporcionalmente a la participación de otro tipo de centros. Bueno, probablemente la naturaleza de la organización de los centros y la dinámica que tienen facilita una cosa y otra. En todo caso, entendemos que hay una participación suficiente. Vuelvo y ya enlazo con la segunda parte, a hablar del marco de referencia. Se planteó en la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares la necesidad de fijar de alguna manera todas las ideas que se entendía que se iban compartiendo en relación con las bibliotecas escolares, a partir de la consideración de que todavía se comparten esas ideas quizá en el mundo de las bibliotecas escolares, es decir, los que están aquí y quizá muchos más, pero hay otro mundo que se mantiene ajeno a las bibliotecas escolares y que convendría, bueno, hablar con él, interactuar con él de algún modo, y para eso era bueno fijar de alguna manera lo que el conocimiento sobre lo que las bibliotecas escolares son y pueden hacer y pueden aportar, convenía recogerlo de algún modo. De manera que se planteó el ponerse a trabajar desde el punto de vista técnico en lo que se puede decir sobre las bibliotecas escolares que ayude a unos y otros. En general, se trataría de fijar los criterios básicos sobre las bibliotecas escolares, adecuar a nuestros centros, que tenemos nuestra tradición y nuestros usos y nuestra organización y nuestra estructura, a las ideas, adaptar a esa realidad las ideas aceptadas sobre el papel de las bibliotecas escolares y el funcionamiento de las bibliotecas escolares, y poner a disposición del mundo de la educación. He puesto el mundo de la educación y no la comunidad educativa porque es más amplio. En el mundo de la educación están también, por ejemplo, las administraciones educativas y quienes se acercan a la educación aunque no formen parte de los centros. Información, digo, que ayude a tomar decisiones, a formar a otros y a evaluar la situación de las bibliotecas escolares. De manera que esta información que pretendía ser una referencia sirviera para planificar las actuaciones de todos los niveles sobre bibliotecas escolares, para establecer políticas de apoyo y fomento, para organizar y gestionar los centros, para analizar
y evaluar el funcionamiento de las bibliotecas escolares y para organizar la enseñanza. Y, por tanto, ¿a quién se dirige el marco de referencia? Pues podríamos haber puesto a la derecha un listado que incluyera pues, quién es nuestro interlocutor para cada una de esas cosas. Y nuestro interlocutor, evidentemente, son, empezando por abajo, desde luego los profesores, los centros, las inspecciones, las direcciones, las administraciones, por lo menos. Es decir, que esto es un documento que se dirige a todos quienes tengan o debieran tener algo que ver con las bibliotecas escolares. El documento ha sido trabajado en el seno de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares y coordinado por un equipo formado por Casildo Macías, Cristina, y Ana Bernal, de Navarra, pero es decir, ha sido la coordinación de estas 3 personas y la participación de muchas más personas, no solo de miembros de la Comisión Técnica, sino de personas que unos lo saben y otros no lo saben, porque lo que hay en este documento es ideas que se han compartido a lo largo del tiempo y que han surgido probablemente de muchos de vosotros, de manera que pretende este documento ser un documento que recoja lo que compartimos y que nos sirva de referencia y de apoyo para defender lo que se entiende que es razonable en relación con las bibliotecas escolares en este momento y a partir de nuestra situación. Es decir, las bibliotecas escolares en este momento en España son de determinada forma, funcionan de determinada forma y entendemos que deberían ser de la forma de la que se habla aquí. Yo no me extiendo más, voy a dar la palabra a Cristina para que hable un poquito más del marco de referencia, cuando quieras. Gracias, Vicente. Bien, muy brevemente, después de lo que nos ha comentado el subdirector general de Cooperación Territorial, Casildo y yo lo que vamos a hacer es una descripción somera. Tenéis el documento en los materiales del Congreso y creo que, bueno, nosotros invitamos a una lectura sosegada de él y crítica y generosa también, ¿no? Yo creo que caben muchas lecturas, pero creo que una de ellas, esto último que acaba de decir Vicente, es muy importante. Lo que hay aquí no solamente ese grupo de trabajo que se creó dentro de la Comisión Técnica en su momento para elaborar este documento, que primero fue más amplio y después poco a poco, por operatividad a la hora de redactar un documento que pudiese ser legible, ¿no? Pues fue quedando en 3 personas, pero que realmente responde, como bien decía él, a muchos debates, a muchas reflexiones, a ese aprendizaje informal que vamos haciendo todos, ese conocimiento que vamos construyendo en los foros distintos donde nos vamos encontrando, muchos de los que estáis aquí y algunos que no están con nosotros en este momento, pero que están atentos justamente a que aparezca este documento, porque ahí se reflejan muchas cosas que necesitábamos. Bien, el documento, como veis, está dividido en una serie de capítulos. En un primer momento se escogen unas ideas clave y a partir de ahí se elabora un primer guión. A ese guión le fuimos dando muchas vueltas a medida que nos fuimos encontrando, bien a través de las redes sociales, a través del correo electrónico y alguna otra cosa que utilizamos, alguna otra aplicación que intentamos, bien también en las reuniones presenciales que tuvimos, y hubo mucho debate entre nosotros. Nos dimos cuenta que aquel reto que habíamos asumido no era tan fácil. No era tan fácil poner por escrito cosas de las que todos y cada uno de nosotros estábamos escribiendo y hablando en nuestras respectivas comunidades autónomas, que lo hacíamos en convocatorias de distintos programas o en distintos artículos. Pero que otra cosa era poner por escrito en lo que nos pedía el Ministerio a este grupo de trabajo, un documento que sirviese para que de alguna manera a todas las comunidades autónomas y todo el mundo de la educación pudiese, a partir de ahí, hacer cosas al respecto de las bibliotecas escolares. No era tan fácil escribir según qué cosas y, sobre todo, pasaron cosas en este tiempo. Por ejemplo, se estableció, se echó a andar el programa de la Escuela 2.0 y entonces lo que ya era una realidad en algunas bibliotecas, o se pretendía que fuese, que era la presencia de las TIC, en las bibliotecas escolares, de pronto no es que estén en las TIC o que esté en el aula de informática, es que las TIC tienen que estar y van a estar y aparecen en
espacio educativo, que es un centro educativo, y en la biblioteca escolar, de una manera debería ir apareciendo, o se presupone que van a aparecer, pues de una manera así bastante importante, y eso modifica cosas. Por tanto, de aquel primer guión se le dio muchas vueltas, pero al final, de aquellas primeras ideas claves, surge estos, al final, 12 capítulos en los que se divide este documento, que empieza con una breve introducción. No os vamos a hacer nada más que una lectura muy básica, una descripción muy básica del documento. El primer capítulo, que tiene el número 2, el que lleva como título Cultura Digital, Lectura e Información, algunos sonreímos cuando nos acordamos de todo lo que le dimos vueltas a cómo poner en un documento de este tipo algo relacionado con todo lo que se nos venía encima y que hoy, en esta mañana, tanto se ha hablado. Las bibliotecas escolares no son ya el reino del papel, ni enfocan su actividad únicamente en la preservación y la disposición de los recursos. Son bibliotecas híbridas que integran la cultura impresa y la cultura digital. Como veis, habéis visto ya, seguramente que lo habéis ojeado, el documento tiene unos pequeños titulines en los márgenes que sirven un poco para resaltar ideas, no sé si ideas fuerza o por lo menos cosas que se podían resaltar fácilmente, ¿no? El capítulo 3 se dedica al modelo de la biblioteca escolar. Es un modelo por el que estamos trabajando en todas las comunidades autónomas, pero bueno, como en todo, estamos igual que en cada centro, pues trabajando en una fase, estamos en una fase, por tanto había que resumir. Y la referencia básicamente, aparte de las directrices internacionales que todos conocemos y los documentos que todos conocemos, pues había que referirse a la normativa educativa vigente, que es la LOE. Y de ahí había que empezar. Y a la hora de hacer una definición, volver a hacer una definición de lo que es una biblioteca escolar. Os aseguro que no nos ha resultado nada fácil. Pero os leo la que hemos consensuado y que al final pues tampoco va a decir nada nuevo a todos los que estamos aquí, pero sin embargo que había que fijarla. Las bibliotecas escolares que se precisan en la actualidad son centros de recursos de lectura, información y aprendizaje, entornos educativos específicos integrados en la vida de la institución escolar. Apoyan al profesorado en el ejercicio de sus prácticas de enseñanza y facilitan al alumnado el aprendizaje de los contenidos curriculares, así como la adquisición de competencias y hábitos de lectura en una dinámica abierta a la comunidad educativa. Y a partir de ahí, pues muchas más cuestiones y posibilidades de la biblioteca que podéis encontrar en ese capítulo. Hablar de la biblioteca, que la biblioteca debería estar presente en los documentos organizativos del centro, o que la biblioteca y las secciones de aula o las famosas bibliotecas de aula, ¿cómo entendemos, cómo se podrían entender ahora mismo en este contexto esa necesaria integración entre esos espacios dedicados a los libros que llamábamos bibliotecas de aula y en esta nueva realidad? ¿Cómo lo podemos organizar? El capítulo 4 está dedicado a los ámbitos de actuación desde la biblioteca escolar. Es decir, muy bien, ya tenemos una biblioteca, la hemos definido bien. ¿Y qué tiene que hacer la biblioteca en el centro educativo? ¿Qué puede hacer? Y ahí veis cómo básicamente empezamos por el principio. La biblioteca está para apoyar el desarrollo curricular, que para eso estamos en los centros educativos, para apoyar los proyectos y planes de lectura del centro, para apoyar aquellos programas de educación del alumnado en competencia informacional, en el uso y producción de la información, para apoyar los programas y proyectos de muy distinto tipo, programas europeos, programas de plurilingüismo, etcétera, etcétera. Un espacio de extensión cultural, un espacio y un factor de compensación social, un espacio de difusión de todas de actividades, de difusión de sus servicios, es decir, toda una serie de funciones que la biblioteca precisa poner en marcha. La implicación de las familias, así, por poner así un ejemplo, las familias pueden participar a través de diversos medios en la realización de actividades de dinamización lectora, pero pueden mucho más en la biblioteca. Bueno, las propuestas que aparecen en el documento son variadas y en todo caso son muy breves con respecto a lo que podría ser y lo que está siendo ya realidad en los centros, pero que podría abrir más caminos. Un capítulo 5 se refiere a recursos físicos y materiales, ubicación, equipamiento y colección. Y a este también hubo que darle vueltas, aunque en un principio recuerdo que nos parecía lo más fácil, porque decíamos, esto, pan chupado, sí. Pero es que resulta que, como hemos visto en una de las mesas que hubo esta mañana, es que estamos en un momento de cambio y es que a lo mejor las bibliotecas se tienen que seguir. La palabra adaptación tiene que estar muy presente en todos cuantos estamos trabajando en este ámbito. Y podremos hablar de ubicación, pero a lo mejor
también hay que tomarlo todo en un sentido muy, muy amplio y muy abierto. Y podremos hablar de zonas que se podrían contemplar a la hora de distribuir los espacios y los mobiliarios y los equipamientos de una biblioteca, pero a lo mejor podría haber más. Y esto a lo mejor dentro de 5 años ya lo vemos superado, pero si cumplimos el principio de adaptación, seguramente estemos en el buen camino. Hablar de la colección, por supuesto tenemos que referirnos a las directrices internacionales, pero como decía muy bien Rivière, en el contexto en el que estamos. El capítulo 6 habla de la organización y funcionamiento. Bien, ya tenemos la biblioteca, ya sabemos para lo que la queremos, todo lo que puede hacer, bien, pero vamos a ver cómo lo hacemos, cómo nos organizamos, cómo la ponemos en funcionamiento. Y ahí hay cosas complicadas. Para que la biblioteca escolar tenga una presencia activa en un centro educativo, es indispensable crear un equipo de biblioteca y designar una persona responsable que asuma funciones de coordinación y de representación de este equipo en los distintos órganos de coordinación docente. Se moja un poco el documento, pero también veréis a la hora de leerlo todo en su conjunto que tiene una lectura y posibilita una lectura muy abierta y muy contextualizable a todas nuestras realidades. Por ejemplo, se habla de centralización frente a dispersión. Necesitamos centralizar los documentos. Todavía es una asignatura pendiente, bien lo sabemos las personas que estamos asesorando programas y planes de mejora de bibliotecas escolares, la cantidad de preconceptos y resistencias que hay a ciertas cosas que tenemos que ir solventando. Conviene establecer fórmulas para que todo el profesorado pueda participar en la selección de los materiales para equilibrar los fondos y atender a todas las necesidades. Parece una obviedad, no siempre ocurre. En fin, me dejo paso a Casildo que siga. Sí, gracias, Cristina. Ayer participé el primero, 10 minutos, hoy el último, 5 minutos. Bueno, como también me gustaría que hubiera un espacio para el debate, para la reflexión por parte suya, voy a resumir muchísimo pues el contenido que en teoría me tocaba explicar. Quiero insistir en lo que ha dicho Cristina, que me gustaría que hicieran una lectura sosegada, tranquila y desde luego crítica sobre el contenido del documento. Nosotros la hemos hecho. Cristina ha hablado de la cantidad de horas de debate, explicaciones, de discusiones que hemos tenido y desde luego supongo que no se extrañarán al decirles que la parte dedicada a los recursos humanos se ha llevado con la palma con muchísima diferencia, ¿no? De hecho, no fue sencillo asignar esta parte a nadie del grupo, ¿no? Incluso ayer por la tarde, un amigo, un compañero, la persona que ha trabajado en la biblioteca escolar desde muchísimo tiempo, me dijo: he ido a leer vuestro documento, bueno, el documento de orientaciones y marco de referencia, y lo primero que he hecho ha sido dirigirme a la parte de los recursos humanos a ver cómo ha quedado. Entendíamos y sabíamos desde el minuto 1 que era la parte complicada y era difícil darle solución. Hemos tratado de que la redacción sea adecuada a los tiempos, a la realidad y asumible por todos los sectores afectados, entre otras cosas, de las administraciones públicas, ¿no? El apartado comienza con una frase que yo creo que es una obviedad, pero es así de clara, ¿no? Los recursos humanos son fundamentales para la consecución de bibliotecas escolares modernas y eficaces. Después de lo que ha comentado Vicente, después de la inversión tan tremenda que están haciendo tanto las comunidades autónomas como el Ministerio de Educación en dotar con bibliotecas modernas y eficaces, con recursos físicos e instalaciones, pues si no tenemos personas que trabajen en ellas, que la gestionen, que la pongan a disposición de la comunidad educativa, no nos van a servir de nada. Pero también es cierto que no solo es una lucha o es un objetivo por parte de la Administración, también la comunidad educativa debe hacer suya la biblioteca escolar y dotarla de los recursos que, en la medida que pueda, tiene, ¿no? A lo largo del apartado del capítulo dedicado a los recursos, también creíamos necesario que se hiciera una mención al profesor bibliotecario, que tan buenas experiencias está dando en otros sistemas educativos. Lo dejamos ahí, a partir de ahí yo creo que habrá que retomar el debate y hasta dónde se podrá llegar. Hemos tratado de describir las funciones del equipo directivo. En realidad se resumen en asignar los recursos necesarios a la biblioteca para que pueda trabajar y desarrollar su plan de trabajo. El equipo o comisión de biblioteca, obviamente, entendemos que debe dedicarse a poner a disposición
de la comunidad educativa los recursos y los fondos que conservan. Responsable o coordinador de la biblioteca. Bueno, creo que Daniel lo dijo en la mesa anterior, trabaja con el usuario, no con el documento, decía, ¿no? Entre las funciones que se describen está la de atender y orientar al alumnado y al profesorado con la ayuda del resto del equipo en la utilización de la biblioteca y sus fondos. Entendemos, las personas que hemos redactado este documento, que el responsable debe ser una persona docente o seleccionarla entre los docentes que forman parte del equipo de biblioteca y que debería tener evidentemente unos conocimientos contrastados y experiencia y formación en este ámbito. El desarrollo adecuado de las tareas que se asignan a la biblioteca escolar requiere una dedicación de tiempo suficiente para llevarlas a cabo, tanto del responsable de la biblioteca como del resto de miembros del equipo. Así entendemos que debería ser. También en este capítulo se habla de la participación de técnicos bibliotecarios y documentalistas en las bibliotecas escolares. Creemos que la tipología y el tamaño y la extensión del horario de apertura de estos centros son los que mandarán o demandarán cada vez más la participación y la colaboración de estos profesionales en las bibliotecas. Siguiente capítulo sobre la formación. Bueno, la primera frase también es una obviedad. La formación es un derecho y una obligación de todos los que componen el equipo o la comisión de biblioteca. Por eso entendemos que las administraciones públicas deberían tenerlo como una línea prioritaria en los planes de formación. Hemos comentado un poco en el capítulo las líneas de trabajo, formación que se pueden seguir, pero no hemos inventado la rueda. De lo que hablamos aquí ya prácticamente se está haciendo en casi todas las comunidades autónomas. Seminarios permanentes, equipos de trabajo, proyectos de formación en centro que tan buenos resultados están dando, encuentros, jornadas, la oferta formativa a distancia. En fin, entendemos que para que la formación sea eficaz, la coordinación, eso sí, entre los equipos de gestión, de mantenimiento de los apoyos a las bibliotecas y los asesores de formación y los centros de profesores debe ser bastante importante. También se comentó en la mesa anterior, la mesa que tuvieron Daniel Casal y Joaquín y Luis, que a los tradicionales conocimientos de la gestión bibliotecaria, de la educación literaria, etcétera, deberíamos incorporar, obviamente, aquellos derivados de la alfabetización informacional o de la educación para el tratamiento de la formación, según se quiera ver. Tratamos los ámbitos formativos y creemos que este debe ser o debe potenciarse en buena medida, ¿no? Sería deseable también la creación de ofertas formativas dependiendo del papel que cada uno tenga dentro de la biblioteca escolar. Obviamente no puede tener la misma formación un responsable o coordinador de la biblioteca que miembros del equipo de biblioteca o del equipo directivo o el resto del profesorado. No hay tampoco que olvidar la formación de los agentes de apoyo, la formación de formadores, tanto asesores de información como a los servicios de inspección. Y entendemos, para finalizar en este apartado, que el propio docente no debe olvidar su propia autoformación. La Administración tiene su responsabilidad a la hora de proporcionar dicha información, pero el docente también tiene que autorresponsabilizarse de formarse. ¿Qué mejor herramienta, como hemos estado viendo a lo largo de la mañana, que las redes de colaboración? Bien, unidades de apoyo, no voy a insistir mucho en ellas. Yo creo que es fundamental que haya dentro de la Consejería de Educación o del Departamento de Educación correspondiente un equipo de trabajo dedicado a coordinar, diseñar, potenciar las bibliotecas escolares. En algunas comunidades esto ha tomado forma como de asesorías en bibliotecas escolares y en otras comunidades pues se han creado unidades administrativas permanentes dentro de la relación de puestos de trabajo de la Consejería o del Departamento. Independientemente de la forma que se adopte, creemos absolutamente necesario que se cuente con un equipo multidisciplinar que pueda ayudar en todas sus funciones, ¿no? Por último, tratamos de aconsejar al Ministerio que continúe fomentando las relaciones entre todos los responsables y todos los equipos de apoyo en las comunidades autónomas. Fruto de esa colaboración ha sido este documento y muchas de las iniciativas que se llevan a cabo y que se exportan o se importan de unas comunidades a otras.
La evaluación, me vais a permitir que, aunque consideremos que es muy importante, no voy a parar, os remito a la presentación de la herramienta del equipo que se va a producir mañana, del equipo de Inés Miret, Mónica Baró, Teresa Mañá e Inmaculada Bellosillo. Evidentemente, sí, tratamos de, debemos hacer entender a todo el mundo, a toda la comunidad educativa, y especialmente al profesorado, que la evaluación es una herramienta de mejora. Y termino con las redes de colaboración. Ayer hablamos de ella por la tarde en la mesa redonda. Creo que allá donde se habla de bibliotecas también ya se habla de redes. Creemos que la creación, promoción y participación en estas redes de colaboración debe ser una responsabilidad importante de la Administración en cuanto a su promoción y creación, pero también deben ser los docentes las que la asuman como suya y la utilicen todos los días o para su trabajo diario. Hablamos un poco de tipología de redes, no voy a entrar en ello, y también se deja caer la idea que ante la proliferación de redes en bastantes comunidades autónomas sería deseable que hubiera una interconexión entre todas ellas. Sería para debatir cómo y cuándo se haría. Poco más, también se habla de los apoyos desde la Administración que deben tener los participantes en las redes y los compromisos que también se le deben exigir, apoyos económicos y reconocimientos. Y compromisos en la utilización de la biblioteca que se les debe pedir a todos los docentes y a la comunidad educativa en general. Poco más, me gustaría dejar algo de debate o para algún tipo de preguntas. Solo me gustaría decir que el documento, sinceramente, se ha hecho desde la honradez, desde el cariño a la biblioteca escolar. Yo diría que desde el amor a la biblioteca escolar y desde el respeto hacia las personas, los docentes que trabajan en ellas, vosotros, y hacia el resto de la comunidad educativa. Nada más, gracias. No tenemos casi tiempo. Un comentario final que es respecto a algo que se puede considerar una errata o sencillamente que en las primeras ediciones no se suele hacer, pero en la portada de este documento debería haber puesto versión 2011, porque esto es un documento, o versión 2.0, como queráis. Este es un documento vivo, cerrado porque hay que imprimir en un momento determinado, pero abierto en la medida en que, pues, la situación ideal sería que a lo largo del tiempo las aportaciones de todos, no solo las personas que forman parte de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares, sino de todas las personas que tienen algo que aportar en relación con ellas, pudiera ir mejorando y adaptándolo a los sucesivos tiempos y a las cosas que vayan pasando en el sistema educativo. Y un segundo comentario que tiene que ver con, resulta difícil compaginar el agradecimiento que yo tengo que hacer a las personas que han, sobre todo a las personas que han coordinado este documento, con la afirmación de que es un documento colectivo, es decir, no es un documento de autor, sino un documento colectivo, y ese es el valor, ese es uno de los grandes valores que tiene, colectivo, y es valor porque quienes han aportado lo han hecho no solo con la honradez de la que hablaba Casildo, sino con la sabiduría y el conocimiento que lleva consigo una trayectoria muy larga y muy reflexiva. No sé si tenemos, creo que podríamos tener algún tiempo de 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos para alguna pregunta de alguien que quisiera. Hola, sí. Hola. Sí. Por aquí. Buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Ministerio el esfuerzo que ha hecho en los últimos años. Es muy importante el artículo 113 de la LOE, le da a las bibliotecas una enorme visibilidad. Es impresionante el esfuerzo económico que se ha hecho en millones de euros, pero, recogiendo el guante, quisiera ser crítico. Es decir, a veces, si no avanzamos lo suficiente, se nos escapa el tren o se nos escapa el AVE. Y al mismo tiempo el Ministerio a veces nos da, en sus escasas competencias, prueba de que el AVE se nos escapa. Me refiero, por ejemplo, al decreto 132 de superficies mínimas de los centros educativos,
en el que las bibliotecas sufren un enorme recorte en metros cuadrados si lo comparamos con el decreto de 1991, tanto por arriba como por abajo. Las superficies mínimas, y las consejerías entienden por ello superficies máximas, se reducen significativamente en los centros de un tamaño medio. En este mismo libro que acabamos de presentar y del que he hecho una lectura muy rápida ayer por la noche y en el que agradezco enormemente el trabajo de los autores, entiendo la honradez de los autores, pero también entiendo que son representantes de una administración, quisiera hacer algunos apuntes sobre esas administraciones. Por ejemplo, se alude al decreto, se alude a la IFLA, a las normativas internacionales, pero a la hora de concretar se recorta enormemente los criterios que aplica la IFA. Es más, se recorta la publicación que había hecho en el Ministerio en 1996. No vamos hacia adelante, vamos hacia atrás en algunas cosas. Es cierto que el documento es una puesta al día del concepto de biblioteca escolar, pero en aspectos concretos vamos hacia atrás. Por ejemplo, en el de personal, yo también fui uno de los que lo primero que hice fue leer el apartado de personal. Se habla de dedicación suficiente. Llevamos ya muchos años pidiendo, a veces no dinero, sino dedicación suficiente, y eso se tiene que plasmar en normativa concreta, real, tangible. Como diría Javier Zelaya, somos piratas, hay una demanda no atendida, estamos trabajando fuera del horario, y no puede ser. Eso puede dar lugar a cansancio, a desmotivación, a abandono. Puede dar o no dar lugar, ¿no? Y también, por ejemplo, en el mismo documento se habla también, por ejemplo, de la colección documental. Hay un recorte significativo con los criterios internacionales de la IFLA, con los criterios que recogía el Ministerio en 1996. Si no avanzamos, a lo mejor vamos para atrás. Y finalmente, se habla de redes y de formación. Sabemos lo que pasa en la Comunidad de Madrid con los asesores, pero es que en Galicia, en este año, se ha recortado el número de asesores de las bibliotecas escolares en los centros de profesores. Podemos escribir generalidades, pero si la práctica nos lleva por otro camino, algo no estamos haciendo bien. Me refiero a las administraciones, no a los técnicos. Muchas gracias. Sí, habla. Hola, yo trabajo en una escuela de adultos y, bueno, si los demás están mal, las escuelas de adultos no es que estemos mal, no estamos. Porque yo sé que los recursos se tienen que dedicar en primer lugar a la formación obligatoria, primaria y secundaria, y bueno, las escuelas de adultos son los hermanos pobres de la educación. Pero lo que quería hacer era una pregunta. Ha salido que en el 2009 se dotó de una aportación económica a las escuelas de adultos. Yo estoy en Cataluña y me gustaría saber cómo era la dotación económica, porque que yo sepa, les llegó a 2 o 3 escuelas de toda Cataluña. Yo estoy en una escuela que está al lado de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y bueno, primero no tenemos ni dedicación horaria, ni profesores con dedicación horaria, ni dinero, ni nada de nada. Me considero privilegiada porque el ayuntamiento nos ha dado un local muy grande, que estrenamos el año pasado, y hemos conseguido que de las 6 aulas, una sea el espacio de biblioteca, sala multimedia, formación, sala de estudio, autoformación, todo un poco. Lo que tenemos, lo tenemos gracias a la asociación de alumnos, porque nadie nos da absolutamente nada. Y lo del 2009 es que me quedaba a cuadros. Digo, bueno, ¿quién se ha quedado el dinero? Porque eso, ni horas para profesor, ni nada de nada. Procura ser un poquito breve porque es que... No, ya está. Solo quería decir eso, que bueno, que si los demás están mal, en nuestra escuela somos 11 profesores, tenemos 640 alumnos. Desde hace 11 años la formación de adultos no es la de los yayos. El 80%, por no decir el 90% de los alumnos tienen de media de 30 a 16 años. Son los
fracasados de la ESO, los que quieren volver a estudiar porque no tienen trabajo y, en fin, no sé qué más decir. Sí. ¿Habían pedido la palabra por ahí? Sí. Espérate. Vamos a ver. El dinero se ha enviado a todas las escuelas de adultos y aulas de adultos de toda Cataluña. Lo que te recomendaría es que hablases con el equipo directivo de tu centro antes de hacer afirmaciones tan a la ligera, ¿de acuerdo? Porque has hecho una acusación inadecuada y creo que te falta la información. Se envió a todos los centros tal y como marcaba el convenio. Una cosa son opiniones que se están haciendo, otra es decir cosas que no responden a la realidad. Pues te aconsejo que revises los números. Los números está documentado y te aconsejo que lo mires y, digamos, si tienes cualquier duda, nos llamas a la consejería, pero de verdad, revísalo y antes de hacer afirmaciones de este tipo, en todo caso, ten toda la información.